¿Jesús no está sentado a la diestra del Padre? ¿Sabía usted que cuando la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios, no significa que está literalmente sentado al lado derecho de otro? Pues fíjese que Efesios 4:10 dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, no para sentarse al lado derecho de otro, sino para llenarlo todo. De modo que el Señor Jesús subió al cielo y no le dejó espacio a otra supuesta persona divina. Reflexiona en estas cosas y que Dios te bendiga. Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Temas Controversiales dentro de la Iglesia Cristiana. Soy el hermano Marco Quinteros. Y hoy estaremos analizando lo que dice este hombre, y por sus palabras nos damos cuenta que pertenece a la secta unicitaria, y argumenta que cuando la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios, no significa que esté sentado literalmente al lado de otro, negando al Padre. ¿Pero esto es verdad? Veamos lo que dice la Biblia, porque eso es lo que nos interesa saber. Escuchen, la doctrina de la Trinidad es fundamental para todo verdadero cristiano, porque es una doctrina fundamental. Esto es ortodoxia, y si alguien no cree en esta doctrina, es un hereje. El verdadero cristianismo es trinitario. Nosotros tenemos acceso al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Y de esto se trata el cristianismo. Por eso nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto nos identifica con el único Dios verdadero. Y desde el Antiguo Testamento veremos cómo esta doctrina es bíblica. Y vamos a demostrar con la Biblia que Jesús está a la diestra del Padre. Es decir, está sentado al lado derecho del Padre. Salmos capítulo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y vamos a ver este mismo pasaje, pero en diferentes versiones de la Biblia. Dios habla hoy. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Nueva traducción viviente. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Nueva Biblia de las Américas. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, ¿de qué nos habla este versículo? Aquí David nos está revelando una conversación privada entre Dios Padre y Dios Hijo. Y vamos a ver el enlace con el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 12, versículo 35 al 37. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su Hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Escuchen, David era el rey de Israel, y no había ninguna persona por encima de él en rango, excepto Dios. Pero, ¿por qué entonces se refiere al Mesías, uno de sus descendientes, como su Señor? Y cuando los judíos leían este salmo, podían captar el problema que representaba esto para su teología. ¿Por qué? Porque si el Mesías era descendiente de David, ellos deducían que ese Mesías debía ser un ser humano. Pero en el libro de los Salmos, el capítulo 110, versículo 1, el mismo David dice que el Mesías no es un mero ser humano. Por eso David le llama a su Señor, es decir, es una persona divina, distinta al Padre. Y por supuesto que se está refiriendo al Señor Jesucristo, a quien el Padre le ha conferido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y que ahora está sentado a su derecha. Y muchos textos bíblicos respaldan esto. Hechos, capítulo 2, versículos 34 y 35. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y nuevamente podemos ver cómo este texto del libro de los Salmos es nuevamente usado por Pedro para revelar que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Y aquí está hablando de Jesús, que está sentado a la derecha del Padre. Pero miren lo que dice el siguiente versículo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometido todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y en este texto, hermanos, vemos el cumplimiento del Salmo 110, versículo 1.
Jesús está sentado a la diestra del Padre y todos sus enemigos están debajo de sus pies. Pero este hombre saca Efesios capítulo 4, versículo 10, y ahí es este versículo para acomodarla a su doctrina unicitaria. Pero veamos el contexto, y vamos a ver que el contexto nos habla de la unidad que debe tener la iglesia, pero también nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayamos al versículo 4 de Efesios capítulo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y cuando aquí dice un cuerpo, se está refiriendo a la iglesia. Un espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 4, pero en la versión lenguaje actual. Solo hay una iglesia, solo hay un espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Entonces, aquí en la Biblia, cuando dice cuerpo, se refiere a la iglesia. Y hay un solo espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Pero miren lo que dicen los demás versículos. Un Señor, una fe, un bautismo, refiriéndose a Jesucristo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y nuevamente podemos ver la doctrina de la Trinidad. Hermanos, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ahora, el problema surge porque los unicitarios dicen, la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras. Y eso es verdad, esta palabra no aparece en las Escrituras. Pero el hecho de que no aparezca esta palabra no significa que el concepto en sí no esté en la Biblia. Por ejemplo, los cristianos creemos que la Biblia es infalible e inerrante. Pero yo les pregunto, ¿estas palabras aparecen en la Biblia? No. Entonces, ¿de dónde sacamos este concepto los cristianos? De 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, si toda la escritura es inspirada por Dios, y como Dios no se equivoca ni comete errores, por eso decimos los cristianos que la Biblia es inerrante e infalible. Pero estas palabras no están en la Biblia, pero el concepto está en la Biblia. Lo mismo que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero el concepto de la Trinidad sí está en la Biblia. Otro unicitario dirá, ¿ustedes creen en 3 dioses? No, hermanos, la Biblia es monoteísta de principio a fin. Nosotros no decimos que son 3 dioses, decimos que son 3 personas que subsisten en un solo Dios, porque eso es lo que revela la Escritura, y tenemos que creer lo que Dios nos está revelando de sí mismo a través de su palabra. Y el que no cree lo que revela la Escritura, pues está creyendo en otro Dios, en un Dios falso, porque el Dios de la Biblia es un Dios trino, porque eso es lo que revela la Escritura. Los demás son dioses inventados, y esos falsos dioses surgen de la mala interpretación que se le ha dado a las Escrituras, y se fueron más allá de lo que dice la Escritura. Por eso buscan explicaciones y respuestas lógicas y racionales, y no entienden que la naturaleza de Dios no se puede explicar de una forma lógica y racional, porque Dios no es como nosotros, y por eso terminan inventando a un Dios que se parezca a los seres humanos y que tenga las mismas características. Eso pasó con el sabelianismo o modalismo. Esta fue una herejía de los primeros siglos, y su doctrina dice así: Dios es una sola persona divina, que a veces aparece como el Padre, en otras ocasiones aparece como el Hijo, y en otras ocasiones aparece como el Espíritu Santo. Pero eso es mentira, eso es falso, eso es una herejía, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que la Biblia enseña es que hay un solo Dios, en el cual subsisten 3 personas diferentes. Escuchen, el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. No, son 3 personas diferentes. Hermanos, eso es lo que enseña la Biblia. Y lo que dice este hombre es una herejía. Hermanos, Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. ¿Pero qué opinan ustedes? Pueden dejar su opinión ahí en la cajita de comentarios, pero por favor háganlo con respeto. Y si te gustó el video, dale un like. Y si quieres ayudar a este canal, te pido que ores por nosotros, te suscribas y compartas este video por todas tus redes sociales, porque haciendo todo esto nos ayudas mucho. Y si Dios lo permite, en 8 días nos vemos con una nueva enseñanza. Un abrazo para todos. Paz del Señor.